Dios les bendiga, amados hermanos. Tengan todos muy buenos días. Nuevamente felices, ¿verdad? De volver a la casa del Señor en físico, pero mientras tanto, pues con el discipulado seguimos de manera virtual. Así que reciban un abrazo. Los bendigo en el nombre del Señor por sintonizarnos, por estar escuchando la hermosa palabra del Señor. Así que damos la bienvenida a nuestro hermano Henry, a nuestro hermano Wesley. Dios les bendiga. Dios los bendiga, hermano. Buenos días. Es un privilegio y un gozo también poder estar acá esta mañana. Amén. Y ya después de algún tiempo de no poder vernos también y bueno, seguir estudiando de esta manera virtual en el discipulado y aprendiendo todos juntos. Quiero agradecer la disposición que usted tiene de apartar el tiempo y de escuchar y de estudiar con nosotros. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y es un privilegio para nosotros poder estar esta mañana acá estudiando la palabra del Señor y compartiendo la verdad. El Señor Jesús dice la palabra que Él pues se comía los rollos. Dice que Él escudriñaba la palabra. Hay pasajes donde relata específicamente que Él leía el libro donde escribió Isaías. Entonces, que Él estudiaba. Y yo considero que así somos nosotros, que nos gusta estudiar, ustedes que están ahí en casita, nos gusta estudiar la palabra, ¿verdad? Y que también nos gusta también ponerla en práctica. Y que todo lo que acá decimos, ¿verdad? En el entendido de que usted va y busca, va y comprueba y corrobora, así como a manera de los bereanos, ¿verdad? Que escudriñaban la palabra y no se quedaban únicamente con lo que nosotros decimos acá. Asimismo, pues también es recomendable, ¿verdad? Que pues de lo que nosotros digamos, o incluso nosotros mismos acá compartiendo la palabra del Señor y va exponiéndola, pues vamos sacando espiguitas, ¿verdad? Ahí tenemos papel y lápiz o la computadora y vamos anotando ahí remas, espigas que el Señor nos va regalando. Así que, amados hermanos, sean todos bienvenidos. Y en esta mañana, pues vamos a seguir hablando acerca de los 5 ministerios. Este es el tema general del cual, pues, hemos estado hablando estos últimos días. Solo para recalcar, para recordar, amados hermanos, que estamos bajo la poderosa mano del Señor, que son los 5 ministerios, y ya sabemos que están tipificados también en la mano, que el dedo gordo es es el apóstol, este el profeta, este es el evangelista, este es el pastor y el maestro. Y que apuñados, amados hermanos, el apóstol pues llega a los demás y es el que le da fuerza a la mano para poder dar un puño certero, ¿verdad? Así es de que no es que el apóstol sea el mayor, sino que es el que apoya y ya sabemos que aquel que es el mayor es el que más sirve. Así es de que si pudiéramos decir que alguien es mayor, pues es el que más sirve y el apóstol apoya a todos los demás ministerios. Y también, amados hermanos, hemos hablado de que las alas del águila representan al apóstol, las alas de gallina al profeta, las alas del halcón al maestro, que es el tema principal esta mañana, del cual pues vamos a seguir hablando acerca del maestro. Es representado por las alas de halcón y nos hace falta también hablar acerca de las alas de cigüeña, que es el pastor, y las alas de paloma, que sería el evangelista, que esos temas los vamos a ver más adelante. Así que, amados hermanos, si me acompañan ahí a los slides, podemos ver ahí en pantalla que aparece Efesios 4:10 y 11 en la Reina Valera 60, y este es uno de los textos bases para poder conversar acerca de los 5 ministerios, porque dice la palabra del Señor que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo
constituyó. Entonces, amados hermanos, el que constituye es nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. De tal manera, amados hermanos, que nadie puede constituirse por sí solo, o alguien que diga, ah, pues yo soy maestro quizá en lo secular, entonces yo puedo ser maestro de la palabra del Señor. Y fíjense que no funciona así, no funciona así, sino que si el Señor lo constituye, pues obviamente va a dar frutos, va a dar señales de que efectivamente es un maestro de la palabra del Señor. Pero no es que antojadizamente alguien puede decir, quiero ser pastor. Yo tengo los dotes para poder ser un apóstol, soy una eminencia, soy inteligente, ¿verdad? Esto no funciona así, amados hermanos. Esto cabe la pena recalcarlo, que el que constituyó fue nuestro Señor Jesucristo, que ahí dice que lo llenó todo. Él es el que llena todo. Él es el que capacita a los ministros. Él es el que nos capacita a nosotros también para determinada función específica que Él quiera darnos. Así es de que de tal manera que si alguien quiere ser apóstol, pues el Señor es el que lo va a constituir. Avanzamos a la siguiente slide y vemos ahí una escalerita, amados hermanos, y pues ahí vemos que los 5 ministerios quedaron con un propósito. El propósito principal o primordial sería que pues quedó para perfeccionar a la iglesia, perfeccionar a la amada. Ahí dice que perfeccionar viene de la palabra catartismos, o sea, el original es catartismos, el Strong es el G2677 y dice que es adecuar, preparar, entrenar y perfeccionar. Y ahí hay más, ahí puede usted leer los demás significados para poderse apoyar, pero en sí, amados hermanos, y lo central es que los 5 ministerios quedaron para perfeccionar a la amada, para llevarla, ahí dice, hacia la estatura de un varón perfecto, la plenitud de Cristo. Y ahí pues vemos nosotros, ¿verdad? Que considerándonos cada uno, pues al menos yo, ni siquiera, o sea, no creo tener la estatura. Así es de que necesito ser perfeccionado y para eso están los 5 ministerios dentro de la iglesia, para poder capacitarnos, catartizarnos. Y Hermano Henry, quería aportar ahí que parte diga. de la perfección de los santos, ¿verdad? Y la función de los 5 ministerios es equiparnos. Y equiparnos muchas veces equivale a remendarnos, ¿verdad? Y apoyarnos en aquello en que necesitamos ser levantados, ser llenos, digamos, del Espíritu, ser llenos de la palabra, porque ahí también menciona este versículo del conocimiento del Hijo de Dios. Y el conocimiento solo viene conociendo, dice, el autor del libro, el autor que es el Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo. Entonces el conocimiento viene de que nos enseñe, ¿verdad? Alguien que nos abra las escrituras para que podamos entender, que podamos llegar, dice, a la unidad de la fe y ser edificados en todo el cuerpo, donde cada uno somos una pieza importante del cuerpo de Cristo, ¿verdad? No somos que solamente es una iglesia determinada, sino que el que ha aceptado al Señor Jesús, su sacrificio, su muerte, y lo reconoce, ¿verdad? No solamente como maestro, sino como su Señor, el dueño de su vida, su rey, y quiere agradarlo. Entonces dice el Señor, Él lo va preparando para la obra del ministerio. O sea, somos perfeccionados para realizar una obra y también somos edificados dentro del cuerpo
como nos enseñaba usted, hermano Henry, que es para perfeccionar a su amada en el conocimiento del que va a ser su esposo. Así como cuando Rebeca, ¿verdad? Venía con el siervo Eliezer para conocer a su amado, ¿verdad? Isaac. Entonces él venía y le venía hablando de su novio, del que va a ser su esposo, su señor. Entonces le venía relatando cómo es él para agradarle, cómo debe de vestirse, cómo debe de comportarse. Entonces los 5 ministerios es para agradar a nuestro amado, para que cuando lleguemos hemos alcanzado la estatura de ser la digna esposa del Rey de Reyes, ¿verdad? Amén. Sí, y alcanzar madurez, ¿verdad? También, porque nuestro amado es maduro. Él es Amén. maduro y definitivamente tenemos que estar a la altura de él, ¿verdad? Cuando él venga, encuentre a una amada ataviada, hermosa, pero que sea madura. Y amados hermanos, damos paso, ¿verdad? A la enseñanza de este día, que vamos a estar hablando o continuar hablando acerca de el ministerio magistral. El domingo pasado estuvimos enseñando acerca de este ministerio. Ahí puede ver usted ese halcón precioso que está ahí. Y nos quedamos en las señales de un maestro. Entonces, partiendo de ahí, vamos a entrar ya de lleno a la palabra del Señor de este día, esta enseñanza. Y veíamos que el maestro pues tiene autoridad para enseñar. Y eso lo podemos ver en Mateo 7:29, cuando nuestro Señor Jesucristo pues él hablaba con autoridad y dice que se maravillaban. Entonces el maestro llama la atención, el maestro cautiva por el hecho de que necesita explicar, pero se toma el tiempo, ¿verdad? El maestro es aquel que cuando uno lo está escuchando, pues uno se queda admirado por lo que está enseñando, pero también uno quiere más, quiere más, quiere más y el tiempo pasa, pero definitivamente que uno no lo siente. Pero eso es parte de la autoridad que él tiene con la cual está enseñando. Y es que se maravillaban, dice el Señor Jesucristo, cuando él enseñaba como quien tiene autoridad. Dice también su vara es un punzón de escribiente que sirve para grabar la ley de Dios en los corazones del pueblo. Esto está en Ezequiel 37:16. Ya lo vamos a ver más adelante para detallarlo mejor. Luego dice, son los que explican los misterios de Dios de una manera sencilla. Entonces, aquí, amados hermanos, pues un maestro es aquel que puede leer los libros proféticos, los entiende, los digiere y los entrega al pueblo, los entrega a los discípulos de una manera digerible, entendible, sencilla, que quizás el apóstol, y ya lo vamos a ver más adelante también, porque él detalla o desglosa o enseña la doctrina del apóstol, pero es porque quizás a veces, y nos ha pasado, ¿verdad? Que puede llegar un apóstol a predicarnos y no nos quedan claras varias cosas y nos quedan un montón de dudas, pero viene el maestro, ¿verdad? Recogiendo espigas y luego él viene, se lo come y después lo traslada al pueblo de una manera entendible. Esa es la función de un maestro también. Dice que transforman el agua en vino, como, y aquí esto aparece en Juan 2:1-12, como Jesús siendo maestro lo hizo. Y la función del maestro se mueve en el lugar santo. Entonces, amados hermanos, abro aquí para mi hermana Sandrita que nos continúe dando el tema y pues aquí le vamos a estar aportando, hermana Sandrita. Amén. Amén. La siguiente slide, por favor.
con respecto a que se enseña con autoridad. Ahí tenemos el texto bíblico, Mateo 7 del 28 al 29. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Entonces ahí venimos como a decir, bueno, ¿y quiénes eran los escribas en ese momento? Eran los que eran los estudiosos de la ley, los que conocían de la palabra, pero la tenían en su cabeza. Veíamos que así como el panadero, ¿verdad? Que lleva en la canasta del pan en su cabeza nada más, pero no le llega a su corazón, ¿verdad? No se come la palabra, no, casi como ese hermano Henry, no se comía el rollo, sino que solo lo leía y le quedaba en su cabeza. Entonces, pero enseñar con autoridad es porque el Señor Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y era un hombre que estaba sujeto a su Padre Celestial en ese momento. Entonces, la sujeción, estar bajo autoridad, le da a alguien que enseña la palabra la autoridad también de poder enseñar con propiedad, porque son llenos del Espíritu Santo y no es para que se admiren de todo lo que sabe, sino que mi alma y mi corazón se regocije de decir, eso yo no lo sabía, no lo conocía, y me llena mi alma, mi espíritu, ¿verdad? Y tiene esa autoridad sobre mí y de poder degustarme esa palabra. Y ahí la diferencia, ¿verdad? De enseñar con autoridad, que conoce la palabra, pero porque también ya digirió la palabra. Ya el Espíritu Santo le dio revelación acerca de esto. Ya un apóstol le instruyó también, ¿verdad? Acerca de lo que se debería de enseñar en cada momento y en cada lugar. La siguiente. Estamos con las señales de un maestro. Y como dice ahí, ¿verdad? Que no es como los escribas. Vemos acá que los escribas eran funcionarios que estaban encargados de la correspondencia del rey, de las finanzas, del ejército, como un secretario, digamos, hoy en día. Se aplicaba también a los que copiaban y explicaban las escrituras, o sea que eran los escribas los que se movían, digamos, en las sinagogas y ahí abrían los rollos y enseñaban la palabra acerca de lo que estaba escrito. Entonces veíamos que el escriba era una persona diligente y nos quedábamos con esa palabra, ¿verdad? ¿Qué es ser diligente? ¿Qué es ser diligente, hermano Wesley o hermano Henry? Amén. Bueno, yo creo, hermana, que la diligencia, en primer lugar, viene del Espíritu Santo, que es el que pone en nosotros, nos inquieta para que podamos ir en pos de algo, ir buscando algo y pues de esa manera poder, digamos, emprender, ¿verdad? Esa búsqueda de una manera muy acertada. Eso considero yo que puede ser una diligencia, ¿verdad? ¿Sí? Que lleve a cabo, digamos, la función o la tarea tal como se le ha encomendado, así como era un funcionario, así como el rey esperaba que lo hiciera y que se lo entregara con la oportunidad adecuada. Y dice que también el escriba, ¿verdad? Dice que es versado, ejercitado, instruido en los mandamientos de Jehová. ¿Y por qué no así no decirlo? Dice que también era un sacerdote. O sea que un escriba permanecía, digamos, enseñando la palabra del Señor. Sin embargo, también el Señor Jesús, ¿verdad? Fue bien poniendo, digamos, su punzón ahí, les decía, ¿verdad? Escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué les decía hipócritas? Y vemos que, por ejemplo, alguien que
de la definición de hipócrita, ¿verdad? Que venía, digamos, como de una obra de teatro, ¿verdad? Que usa como una careta, ¿verdad? Para esconder la realidad de las cosas. Entonces, un hipócrita es aquel que no demuestra la verdad. Entonces, ¿qué nos decía el Señor Jesús? Oigan lo que estos maestros les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, hay ahí una buena diferencia de un escriba y de un fariseo y escriba hipócrita, que solamente tiene palabra porque conoce y es versado en la ley, está en su cabeza, pero no hace, no cumple, no enseña con su testimonio o con su ejemplo. ¿Verdad, hermano Henry? Amén. Y esto, pues trasladándolo a este tiempo, ¿verdad? Pues es una señal en la cual nosotros podemos ampararnos entre lo que es genuino y lo que es falso, entre quién es un verdadero maestro y quién no. Alguien que no es un verdadero maestro, pues no es sincero. Alguien que no es un verdadero maestro, pues como lo dice ahí, ¿verdad? La palabra lo dice, es un hipócrita porque dice y no lo hace. Dice la palabra del Señor también que esto le prohibían la entrada a los que querían entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Estos ni entran Ni dejan y entrar. ni dejan entrar, ¿verdad? Entonces hay que ponerle mucho ojo a esto, ¿verdad? Eh, porque también nos deja un parámetro para poder ver entre lo falso y lo verdadero que también queremos enseñarlo, ¿verdad? Sí, y dice la escritura, ¿verdad? Que ellos se adueñaron de la llave del conocimiento, porque como los rollos permanecían para ellos, ¿verdad? Y ellos los transcribían. Entonces, no dejaban, digamos, ellos tenían como la llave de dejar entrar o de enseñar lo que ellos querían y en la forma que querían enseñarlo, pero se comportaban de una manera diferente a lo que la palabra del Señor nos indica, ¿verdad? Que debemos de hacerlo. El siguiente. Dice que un maestro tiene un conocimiento detallado de las escrituras. Y nos basamos también en el Señor Jesús. Dice que después de 3 días le hallaron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. De lo que veíamos que podemos retomar que un verdadero maestro escucha lo que dice un pastor, lo que dice un profeta, lo que dice un apóstol, lo que dice un evangelista, porque aprende de los 5 ministerios y también se deja equipar y les hace preguntas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aprendemos? Escuchando y haciendo preguntas. Entonces, aquí, amados hermanos, ustedes tienen la libertad también de escribirnos, ¿verdad? Y poner sus comentarios y hacer las preguntas para que en la medida que vayamos enseñando lo que el Señor quiere que le traslademos para equiparlo, usted pueda poner sus comentarios y tratar nosotros de ir escudriñando un poquito más para poderle dar esas respuestas. El siguiente, y lo vemos así rapidito porque eso lo vimos el domingo pasado. Dice que el ministerio magisterial, su vara es punzón de escribiente, o sea, tiene una pluma. Y anteriormente vemos que esas plumas antiguas que utilizaban los escribientes, ¿verdad? Para relatar, digamos, sus escrituras, venían de aves grandes, ¿verdad? De aves grandes, y en esa venita de la pluma le ponían tinta, le ponían esa tinta en el hueco de la pluma. Y entonces este hueco venía a ser como un depósito de esa tinta donde fluía después la escritura.
Entonces, ¿qué es un maestro? O el don magisterial nada más es un punzón de escribiente, porque en su interior la tinta que tiene, la sangre de Cristo que fluye en su ADN, ¿verdad? Le da la libertad y la propiedad de actuar en la verdad y de poder trasladar a otros lo que el Señor está escribiendo en su corazón. Y vemos y habíamos visto, ¿verdad? El domingo pasado que parte de las características del halcón es que en su pecho, cuando ya es maduro, su pecho se vuelve blanco, como simbolizando, ¿verdad? Que la blancura, la santidad que hay en su corazón para que el Señor pueda depositar esa palabra en él y decirla. Y en el Salmo 45 dice su tema, ¿verdad? Cántico de las bodas del rey. ¿Para qué estamos siendo preparados? Para ir a una boda con el rey. Y dice, para el director del coro, según Sosanim, o sea, según los lirios, ¿verdad? Sabemos que los lirios, aroma agradable y aroma de santidad, masquil de los hijos de Coré, dice, canción de amor. Entonces el punzón de escribiente, esa tinta que le sale en la pluma al doma magisterial, es una canción de amor. Y dice, rebosa en mi corazón un tema bueno. Al rey dirijo mis versos y mi lengua es como pluma de escribiente, muy ligero. ¿Dónde rebosa la canción de amor? En su corazón, ¿verdad? Que no vimos ya, que ahí dice que tengo acá en la cabeza la palabra, sino que el tema bueno rebosa en el corazón. ¿Y qué es rebosar? Es ser derramado, saltar, como en su interior, en su corazón, le está rebotando ahí una palabra en su corazón de un tema, un rema. Dice que es bueno. ¿Y qué es algo bueno? Algo que nos ayuda, algo que nos edifica, algo que nos sostiene, que nos levanta, que nos da un alivio, que nos sirve para nutrirnos. Entonces nos da un tema bueno en el corazón, de como lo tiene el corazón, dice, le dirijo mis versos a alguien solamente para que escuche, o a alguien para quedar bien, o a alguien para que diga, cuánto sabe esta persona. No. ¿A quién le dirige los versos? Al rey. Al rey dirijo mis versos. ¿Y dónde rebosa la palabra? Después que sale del corazón, en la lengua. Porque el doma magisterial se mueve en los labios, para primero en el corazón y luego en la lengua. Y la lengua es el punzón del escribiente, porque anteriormente era la tinta que estaba en esa pluma de esa ave grande, pero ahora la tinta le fluye en su manera de hablar y dice que es muy ligero, o sea que no va a ser pesado. Un maestro no le va a tirar piedrábola, ¿verdad? Ni pedradas, sino que le va a hablar de lo que dice la escritura. Entonces, un maestro tiene palabra de amor en su boca. ¿Por qué? Porque ama al rey. Ama al rey y quiere ataviar a la novia con ese amor, con esa palabra y llenarlo así como él ama esa palabra que viene a su corazón, trasladársela para que usted se enamore cada día más de su amado. Por eso es una canción de amor. Hermano Wesley. Amén. Amén, hermana. Muchas gracias. Solo quería aportar algo de lo que usted estaba comentando hace unos minutitos atrás, y es respecto a que el magisterio tiene que ver también con el perfeccionamiento, que es una situación clave en el desarrollo de los que conocimos a Cristo, ¿verdad? Porque
Eso sugiere que nosotros debemos ir avanzando. Hay enemigos del ministerio que amputan claramente el dedo correlativo a esto, ¿verdad? Que es esta enseñanza magisterial, y entonces dejan la mano amputada, amputan la mano de Dios, por así decirlo, pues. Y entonces al quitar el magisterio, al quitar la enseñanza, no se dan cuenta que están quitando el perfeccionamiento de la amada, del pueblo de Dios. Entonces, sí, es muy interesante ver cómo la pluma del escribiente tiene que ver también con el hecho de plasmar el perfeccionamiento, el amor por la palabra, el entender, conocer los misterios, como usted bien lo decía, no para que digan, mire cuánto sabe, sino porque hay un anhelo y deseo de conocer más a aquel con quien nos vamos a casar. Yo creo que eso hasta puede ser como lógico, ¿verdad? Nadie que no ame al amado o con quien se va a casar, pues no desea conocerlo, ¿verdad? Yo creo y considero que es importante, muy importante este ministerio. Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, y habla de un perfeccionamiento que dice que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces ahí hay un elemento que es la luz. Y luego el texto, no sé si usted lo mencionó, pero que está en el libro de Daniel, cuando dice que los maestros que enseñan la justicia van a brillar como las estrellas. Entonces yo pensaba en el hecho de que si el maestro va a alumbrar, él predicó la justicia, entonces la justicia es una luz. Y Amén. esa luz que nos predicaron a nosotros es la que tiene que ver con nuestro perfeccionamiento hasta que el día en nosotros sea perfecto, ¿verdad? Amén. Sí, La amén. siguiente Solamente. línea dice que en Eclesiastés 12, del 10 al 11, dice así, ¿verdad? Que el predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados, las de los maestros de colecciones dadas por un pastor. Mira que acá entran en juego tres domas. Sabio, figura del apóstol. Su palabra es como aguijón. Y los maestros dice como clavo bien clavado. Quiere decir que la doctrina la sienta el apóstol y la deja remarcada y clavada la de los maestros, ¿verdad? Que retoman la doctrina para poderla entregar, pero también la da un pastor, ¿verdad? Porque también vimos que un pastor también es maestro de la palabra. Y acá vemos, digamos, en unión estos tres ministerios para poder encontrar esas palabras agradables y darle una palabra de verdad. Vemos que el magisterio, ¿verdad? Se mueve en el lugar santo donde está la verdad. Entonces un maestro no le va a enseñar una mentira. Y veíamos que siempre su palabra tiene que estar en lo que está escrito, en la sagrada palabra, en la palabra profética más segura. La siguiente. Dice que había, según Ezequiel, ¿verdad? El capítulo 9, que habían 6 varones que venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. O sea, venían de arriba, de la puerta. Y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Al entrar se detuvieron junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, hacia el umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía su cintura el tintero de escribano.
ya hablamos, ¿verdad? Que la pluma de escribiente tiene tinta, ¿verdad? Y el escriba también es figura del maestro. O sea, es como en el Antiguo Testamento vemos escribas y en el Nuevo Testamento vemos maestros, ¿verdad? Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿A qué vemos acá? El ministerio magistral, cómo tiene que estar vestido de lino, ¿verdad? Que son las acciones justas de los santos, ¿verdad? Puro, sin mancha. ¿Y qué trae su cintura? Un tintero escribano. Y ya vimos que la tinta es para escribir y que el punzón, la vara del maestro es el punzón, ¿verdad? Para poder tomar esa tinta y escribir. Y ya de arriba, o sea, de lo que entra por el camino de la puerta. No viene, digamos, de acá abajo, no es de sabiduría humana. Y dice que pone una señal en su frente a los hombres que gimen a causa de las abominaciones. Quiere decir que el ministerio magisterial pone una señal en la frente a los hombres. Y hemos sido enseñados, ¿verdad? Que el alefato hebreo, ¿verdad? Tiene 22 letras, que también podemos verla con gematría bíblica, que tiene una numerología, pero también tiene un significado pictórico, ¿verdad? Y también tiene un significado en los acrósticos que vemos en algunas partes de la escritura. Entonces, la letra tau, ¿verdad? Que es una de las señales que se ponen en la frente. ¿Para quiénes? Para los santos, los que están siendo edificados. Tienen que estar siendo marcados con las letras del alefato, ¿verdad? Entonces, ¿qué marca tenemos? ¿Qué queremos que el Señor nos marque? No solo en la frente, sino en el corazón, porque dice que también en el corazón llevamos un sello, ¿verdad? Donde dice, ponme como un sello sobre mi corazón, sobre mi brazo. Pero acá dice que también el escriba con su tinta marca en la frente. Y vemos por otro lado que lo falso también tiene una marca, ¿verdad? Que usted ya es de la que más ha escuchado, ¿verdad? Que el enemigo va a marcar la frente de aquellos que son contrarios a la fe. La siguiente lámina. Por eso decimos, ¿verdad? Que la evidencia de un verdadero ministerio de maestro es aquel que puede dar a comprender con facilidad una verdad más que está compleja en la escritura. Porque si yo lo leo puede ser que yo no lo entienda, pero si alguien me lo explica y lo explica con facilidad, nos puede producir gran provecho y edificación para los que nos escuchan. Por eso vemos que un ministerio magistral, como nos enseñó nuestro hermano Henry, es el dedo pequeñito, es el dedo del magisterio, porque con este destapamos, ¿verdad? Se destapa el oído. Vemos que el oír, ¿verdad? Es importante, pero no para tener comezón de oídos, de oír aquello que es como fantástico, aquello que nos causa sensacionalismo y no necesariamente una verdad de la escritura. Entonces, el maestro, el verdadero magisterio, edifica a los que le escuchan. Esa es una de las señales. La siguiente. Entonces vemos cuál es la importancia del ministerio magisterial. En cuanto ya se acerca la manifestación, ¿verdad?, del Señor, este ministerio se hace cada vez más importante porque estamos conociendo con la persona que nos vamos a casar, nuestro Rey, nuestro Señor.
Y en la actualidad, el maestro, podemos ver el escriba, es el que nos marca la frente con la letra Tau, que es la letra número 22 del alefato hebreo, para que los que sean ministrados por el maestro no sean destruidos, tal como lo describe Ezequiel, que fue el versículo que leímos anteriormente. Porque la palabra nos da luz, lo que nos decía nuestro hermano Wesley. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces el maestro le muestra el camino de la verdad. ¿Para qué? Para que no seamos destruidos. Porque dice que el camino del mal nos lleva a destrucción, nos lleva a la muerte, pero el camino de la verdad nos lleva a la vida. Entonces, el ministerio magistral nos marca la frente, y en la frente es figura de lo que hay, de nuestros pensamientos, ¿verdad? De nuestro consciente. Entonces el ministerio nos demuestra a la luz de la palabra la manifestación del Señor, la palabra latente para que seamos salvos, para que seamos santos, para que seamos dignos, para que seamos justos, para alcanzar esa perfección que hoy no la hemos alcanzado. La alcanzaremos cuando tengamos la medida del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Es por eso que los 5 ministerios siguen vigentes, porque esa estatura aún no la hemos alcanzado. Nos hace falta mucho conocer de la palabra del Señor y al Señor mismo. La siguiente. Entonces ustedes, a la luz de la palabra, pueden ver, ¿verdad? ¿Quién marca? ¿A quién se marca? ¿Cuál es la marca? ¿Y cuál es el propósito de marcar? Ya vimos, ¿verdad? Que la letra Tau es la letra 22 del alefato hebreo. Su valor numérico es 400. Y el significado de esa letra es marca, señal, pero también un pacto. Y vemos que el libro número 22 es Cantares, que nos habla del amor y nos habla de una boda. También, si empezamos a contar después de Cantares, llegamos al otro número 22, que es el libro de Hechos. ¿Y qué ocurrió en Hechos? De lo más relevante, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Y después, el siguiente, el número 22, es Apocalipsis. Y en el versículo 22, capítulo 22, 17 de Apocalipsis dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. Ven que nada de lo que está escrito se contradice. Todo lo que está en la escritura tiene un propósito porque fue inspirado por el Espíritu Santo. David dice que del Señor viene la salvación de los justos. Él es su refugio en tiempo de angustia. Qué maravilloso es que los justos van a tener un refugio, un lugar donde esconderse. ¿Por qué necesitamos o cuál es el propósito de que seamos marcados? De tener un refugio, ¿verdad? Que el Señor nos meta en la grieta de la peña, que nos meta bajo sus alas, porque siempre vamos a tener un refugio para todos los que somos marcados. Esa marca significa señalados para tener un pacto. ¿Y cuál es el pacto final? El amor, la boda, una novia y el Espíritu que nos llama, ¿verdad? Porque el Espíritu llama a la novia y dice, ven, ven Señor Jesús. Ese es el propósito de marcar o la marca que debe de dejar un verdadero ministerio de maestro. La siguiente. Y hoy vamos a entrar a las funciones del ministerio magistral. Aquellas eran señales. ¿Y qué es una señal?
Bueno, vemos que es algo que yo puedo observar, ¿verdad? Y que yo puedo llevar a cabo y que me está demostrando que esta persona tiene señales para poder desempeñar un ministerio magisterial o también un don magisterial, ¿verdad? Que es diferente, porque alguien que tiene el don puede enseñar, pero no necesariamente es el doma como maestro. El doma como maestro es un regalo que entregó el Señor Jesús. El don magisterial lo entregó y lo entrega el Espíritu Santo, ¿verdad? Son cosas diferentes y funciones más específicas. Entonces, las funciones del ministerio magisterial podemos ver, si yo las voy a leer y mis hermanos van a ir también ayudándonos a desempeñarlas, a desarrollarlas. Dice que la función es hacer discípulos, enseñan, trazan bien la doctrina, es protector de la doctrina, enseñan principios bíblicos, enseñan principios elementales, o sea, la leche, y también vianda. Enseñan a discernir la doctrina, explican la profecía escrita, aprenden la doctrina que dio por medio del apóstol, el ministerio magisterial la desarrolla y así da o lechita o da vianda de conformidad a la madurez, ¿verdad? De la medida que cada quien vaya creciendo. Enseñan, reprenden, corrigen, instruyen en justicia. Estas son, bueno, hay muchas más, pero como podemos ver como las más elementales como funciones del ministerio magisterial. Vamos a la siguiente. Y ahí le vamos a pedir ayuda a nuestro hermano Henry para ser discípulos. Amén. Funciones. Ahí vemos en la pantalla, hermanos, Mateo 20:18 y también 2 de Timoteo 2:2. Ahí podemos encontrar las bases para esta explicación. Dice, el mandamiento del Señor Jesucristo es hacer discípulos, por lo que necesariamente deben existir maestros para que desarrollen esta función. Debe buscar gente que sea idónea, que se deje equipar primero y luego enseñar a otros. Y aquí vemos las etapas, amados hermanos, nosotros por las cuales hemos pasado y estamos pasando, ¿verdad? Oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo e hijo, amigo de Dios, ¿verdad? Y el original en el griego 31:00 está la palabra discípulo, es mateteu. Y vemos, amados hermanos, que pues definitivamente el maestro es aquel que ve a un discípulo. Él puede distinguir de entre mucha gente a un discípulo para formarlo. Hay una diferencia entre el evangelista y el maestro, y es que el maestro pues se dirige específicamente o más a los discípulos, porque quiere formar discípulos para que después estos enseñen a otros. Y podemos verlo en Marcos 2:13 y 14, cuando el Señor Jesús dice que Él enseñaba a mucha gente. Ahí la palabra lo dice que Él le enseñaba a mucha gente. Pero de entre toda esta gente, vio a Leví, hijo de Alfeo, que es Mateo, ¿verdad? Pues le dijo, sígueme. Como que el maestro de todos los que lo están escuchando, él sabe quién puede ser un discípulo para equiparlo. Eso principalmente pues puede hacerlo el maestro, ¿verdad? Puede ver quién en realidad puede ser el discípulo entre muchos. Entonces, también quiero poner otro ejemplo, y esto lo veíamos cuando estudiábamos con el hermano Wensley. Recuerdo acerca de la llave
del conocimiento para salvación. Y es que Pablo y Silas fueron encarcelados y dice la palabra del Señor que, bueno, ustedes se pueden la historia que ellos estaban adorando, cantando, orando, y hubo un gran terremoto y fueron libres, y entonces el carcelero llegó y asustado porque creyó que se habían ido todos, ¿verdad? Que se habían fugado. Sin embargo, Pablo le dice, no, aquí estamos, tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, todo va a estar bien. Entonces me sorprende y quiero regalarles el texto ahí para que lo anoten. Está en Hechos 16:29 y es lo que quiero compartirles. Dice que entonces el carcelero, él entonces dice, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Oigan, esta primera palabra que nos deja ahí ver que él pidió luz. O sea que el discípulo también es aquel que se acerca al maestro y pide luz, es aquel que pregunta, lo que veíamos anteriormente. Luego en el 30 dice, sacándolos, les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. Entonces, vemos ahí, ¿verdad? Como usted está viendo ahí en la pantalla, está los niveles, ¿verdad? Oyente, creyente. Para poder llegar a ser discípulo hay que ser creyente. Entonces, lo que Pablo y Silas le dijeron en ese momento fue, cree. Si crees, tú y toda tu casa serán salvos. Pero lo que a mí me sorprende, amados hermanos, es lo que viene después. El 31 dice, en el 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, como que les dieron un discipulado a él y a todos los de su casa, pero antes de darle la palabra, antes de darle la carnita, ¿verdad? Antes de darle esa palabra, ese discipulado, antes de empezar a formarlos, la primera condición, podríamos decir, que le pusieron fue que tenía que creer. Entonces ahí podemos ver las fases, ¿verdad? Oyente, creyente, discípulo. Para poder ser discípulo hay que creer. Para poder ser discípulo, aquel tiene que nacer en su corazón y pedir luz, buscar, ¿verdad? El maestro, obviamente, ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo dije, es aquel que puede ver más allá de los que están escuchando y ve y le pone el ojo y dice, este en realidad puede ser un discípulo. ¿Por qué? Porque pregunta. ¿Por qué? Porque pidió luz, está pidiendo luz. Hay cosas que no entendemos, ¿verdad? Felipe, él era evangelista, pero le preguntó a un eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, no, si alguien me explica. Entonces, básicamente, amados hermanos, el discípulo, pues, es aquel que está anhelando que le contesten esas preguntas, y el maestro, pues, es aquel que lo va a formar, es aquel que con palabras de amor y palabras, ¿verdad? Sobre todo apoyado de la palabra de Dios. Ya vimos que el maestro, pues, es un instructor y se apoya en lo que está escrito. En el escrito está para formarlo, ¿verdad? Para formar. Yo quiero agregar ahí que el hacer discípulos es un mandamiento del Señor Jesús, ¿verdad? Donde dice, id por todo el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos. Y de hecho, en la escritura vemos que el Señor dice, les predicaba a las multitudes, pero a sus discípulos les enseñaba. Una diferencia grande entre predicar y enseñar. Entonces a los más cercanos se les enseña y ya no pasan, digamos, pasan de la categoría de oír, ¿verdad? Porque dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Luego creo que eso es una promesa que el Señor ha dejado en la escritura para mí, pero el discípulo
quiere conocer las verdades, conocer al Rey, conocer al amado, así como lo vimos, y ir evolucionando, ¿verdad? Una categoría de siervo, de amigo y de hijo. Y vamos a ver la siguiente para saber quién es un discípulo. ¿Qué dice la palabra del Señor sobre qué hace un discípulo? La siguiente. Y aquí lo vamos a dejar, hermano Wesley. Y vamos a hacerle la pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta que un discípulo ya aprendió? O sea, que ya no solo oyó y ya no solo es creyente, sino que es un discípulo enseñado. Ya es esa una evolución, ¿verdad? Que ha Es tenido, una dice Isaías 50 y el verso 4, dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar, como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. Di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no soy humillado, por eso como pedernal he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. Hay unas frases ahí que están resaltadas en amarillo. Creo que esas contienen la respuesta de la pregunta que se plantea aquí. ¿Cómo nos damos cuenta que el discípulo aprendió? El le descubre. Eso se lo dijeron a Pedro. Cuando Pedro estaba en medio de los que eran contrarios al maestro, le dijeron a él, tu hablar te descubre. Y eso descubría que Pedro había estado con uno de los, bueno, el mejor maestro, perdone, el mejor maestro. Entonces, su lengua anima y su oído está atento para escuchar. Entonces, nos damos cuenta que el discípulo ha aprendido por la manera como habla y la actitud que tiene. La actitud que tiene. Es decir, hay una coherencia con lo que está oyendo, con lo que está diciendo y con lo que está haciendo, porque está oyendo la buena palabra, la que está destruyendo lo malo en su mente, está enseñándole a hacer lo bueno, y entonces su hablar dice aquí que cambia totalmente. La actitud que tiene, mire, es una actitud de obediencia, porque ahí dice que se le despertó el oído para escuchar y que no fue desobediente. Entonces, es una transformación extraordinaria que hace el magisterio en el corazón, ¿verdad? En el alma, en el espíritu del discípulo, a tal grado que el discípulo se vuelve manso y es capaz de dar las espaldas a los heridores, es capaz de poner la otra mejilla, como el Maestro Jesús, vamos a decirlo así, para efecto didáctico, el Maestro Jesús lo enseñó, ¿verdad? Nos enseñó tanto en el Evangelio. Entonces, que creo que mucho de eso a veces solo se queda en teorías, pero el discípulo tiene que avanzar y se le nota que ha avanzado de la manera como habla y la manera como él actúa también. Hermana Sandrita. Sí, realmente vemos que la lengua del discípulo anima, ¿verdad? Y no es, digamos, aquella lengua como se dice, digamos, en el caló, ¿verdad? Nuestro es una lengua que puede capaz de pelar una piña, ¿verdad? Porque desnuda a otro y corta, ¿verdad? No es así. Dice que su lengua es la que anima. Entonces, quizás no nos va a quedar mucho tiempo como para ver cada una de las funciones, ¿verdad? Que tiene el magisterio y este doma, pero el Señor Jesús nos dejó claro un mandamiento, ir y hacer discípulos. Entonces la pregunta de esta mañana para usted y para mí, para cada uno de nosotros, ¿somos discípulos?
Nos gusta escuchar la palabra. Tenemos una lengua que anima a otro, al que está fatigado, al que necesita una palabra de aliento. Yo le puedo abrir la escritura y decirle, así dice el Señor. Pero mire qué importante. Dice que el Señor lo despierta mañana tras mañana. O sea, que está atento a escuchar no solo la voz del maestro, sino que del maestro por excelencia. Escucha, abre el oído y se lo despierta para escuchar como los discípulos. De cómo escucha un discípulo. Con vehemencia, con pasión, con atención, con obediencia, como lo decía nuestro hermano Wesley, porque el Señor Dios es el que ha abierto el oído y no ser desobediente. Y mire, ni me volví atrás. O sea que un discípulo no regresa, no dice, no, como no me trataron bien, me vieron mal, me hirieron con la punta de una pestañita, ¿verdad? Ni me saludan, me ven mal. Entonces yo ya no voy a servir. No, hermano amado, el Señor es claro que tenemos que llegar a la categoría de discípulo. Y el discípulo es el que se sienta a los pies del maestro a escuchar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos da luz, nos muestra el camino y nos hace libres. Y sobre todo, como nos decía nuestro hermano Henry, nos da madurez, porque el Señor viene y espera una novia ataviada, hermosa. Y dice que no aquella que no tiene, que tiene pechos pequeños, dice la escritura, ¿verdad? Y eso significa no aquella que se queda solo con la doctrina básica, sino que aquella que le gusta que le sirvan vianda, que quiera aprender, pero no para hacerse más cabezón o sabiondo con la sabiduría humana, sino con la sabiduría de lo alto, que lo que hace es que yo aprendo del mejor, del Espíritu Santo, el que me guía. Y he dado no me vuelvo atrás, soy obediente y doy las espaldas a los que me hieren, porque sabe que el don también magisterial o el del discípulo son heridos por su manera de pensar, son heridos con la misma vara, ¿verdad? Y el mismo punzón. Y decir, no, maestro, enséñate a ti mismo, si no sabes lo que estás hablando. Eso no puede herir, pero el maestro es suficientemente maduro para decir, no vuelvo atrás, porque quien enseña es el Señor. Él me abre el oído y Él es el que me despierta cada mañana para hablar esas palabras de amor. Y voy a dar mis espaldas a todos aquellos que me hieren. No les voy a pagar con la misma moneda. Aunque me arranquen la barba, yo voy a esconder mi rostro, pero voy a mostrarle mi rostro al Señor, porque Él es el que levanta mi cabeza, el que me ayuda para no ser humillado. Y dice que como pedernal he puesto mi rostro. Un discípulo tiene rostro de pedernal. ¿Y qué es eso? Que por más injurias, por más humillaciones, por más que otro lo quiera minimizar y humillar, el Señor dice que Él es el que levanta nuestra cabeza, siempre y cuando somos obedientes, nuestro oído esté atento para escuchar, no soy desobediente, no vuelvo atrás y tampoco voy a dar, digamos, una palabra que no está en lo que está escrito. Entonces, amado hermano, si usted no nos entendió o considera, ¿verdad?, que esta enseñanza es tal vez muy básica para usted, pero sepa, amado hermano, que el magisterio es para enseñarle a ser discípulo. Y el discípulo tiene abierto el oído para escuchar, no el vaso, sino la lengua de escribiente, el punzón de escribiente. El Señor ha puesto en esos momentos para abrirle la escritura. Y queremos que tanto usted como nosotros avanzar
en que el Señor nos abra las escrituras, nos abra el oído para pasar de la dimensión a discípulo, que seamos enseñados y debemos aprender a aprender. Valga la cacofonía de las palabras, debemos aprender a aprender. Y nosotros somos enseñados para enseñar. Por eso, un maestro traza bien la doctrina apostólica, lo que nos decía nuestro hermano Henry, retome esas espigas y le enseña. Entonces, ¿cómo funciona el don magisterial para equipar? Le abre su oído, le pone la palabra en su corazón, le da una palabra para que pueda ser sustentado. Aun que estemos en un desierto, le da una palabra para ser sustentado. Le da una palabra que viene del cielo en figura de maná. Le da una palabra en forma de agua que se convierte en vino que le da gozo y le llena y le transforma. Así como también le enseña una palabra martillo que puede taladrarle hasta su interior para que usted y yo seamos formados para que en un momento podamos reflejar la imagen de aquel que nos creó y aquel que nos amó primero. Entonces, no menospreciemos la palabra magisterial, no menospreciemos este hermoso doma que el Señor nos ha dejado para conocerle. Quisiéramos hablar mucho más y irle desarrollando cada una de las funciones, pero creo que con lo que hemos dejado hasta acá, el propósito del Señor es que usted y yo seamos discípulos, ¿verdad? Que ya no nos quedemos como los muchos, sino que así como Él enseñaba a sus discípulos y les enseñaba, dice, y les abría las escrituras y les enseñaba acerca del reino de Dios. Y del reino de Dios y su justicia que hemos venido hablando en anteriores discipulados. Así que quédese con esta palabra, amado hermano, y queremos ser discípulos del Señor. Amén. Hermano Henry, hermano Wesley, yo creo que el tiempo ya nos comió, ¿verdad? Así que creería que si tienen algún tema para enseñar la palabra, ¿verdad? Del Señor. Amén. Nada más concluir con que el verdadero maestro es protector de la doctrina. ¿Por qué? Porque protege la verdad. Y por eso es de que el verdadero maestro, pues, como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, habla con autoridad, porque defiende la verdad. Entonces, amados hermanos, Amén. nos despedimos. Bueno, yo, hermano Wesley. Amén, hermano. Bueno, yo creo que dentro de la evolución del discípulo es que el discípulo ha crecido cuando reconoce como Señor a su maestro, ¿verdad? Y hermano, que el Señor nos ayude para reconocer al Señor como maestro y al maestro como nuestro Señor. Amén. Que el Señor le bendiga y vamos a gozarnos dentro de unos minutos en nuestro servicio, ya también este domingo presencial. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Dios que les bendiga.